¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a tocar nuevamente un tema de sumo interés para todos nosotros, para todos los que tienen hipertensión en esta epidemia, pandemia del COVID. Hemos visto en cada estadística que se nos presenta cómo la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy, muy importante, no para tener COVID, sino para complicarse del COVID, para tener las complicaciones del COVID que llevan a un paciente al hospital y que llevan a un paciente a la terapia intensiva e incluso que hacen que el paciente pierda la vida. Por eso es muy importante que, adicional a las medidas de distanciamiento social, que son las que previenen la infección por el virus SARS-CoV-2, es importante que cuando ustedes eventualmente tengan el contacto con el virus, porque lo van a tener, una gran proporción de la población debe tener contacto con el virus, por lo menos mientras no existan vacunas, pues lo importante es que ustedes estén sanos, estén bien, estén en las mejores condiciones para que su enfermedad no se complique. Y hemos visto a lo largo de las pláticas anteriores varios temas que han sido relevantes para ustedes, para la enfermedad, para el COVID, y protegerlos de todas las complicaciones que se podrían llegar a tener. Hemos visto en pláticas anteriores, pues el choque que ha habido entre el COVID-19 y la medicina moderna, que no ha podido hasta el momento preparar una vacuna o un tratamiento adecuado. Y bueno, pues las alternativas que tenemos de la nutrición, de un estado de bienestar para combatir el virus SARS-CoV-2. Vimos en el programa 2 la importancia del día y la noche en el COVID-19, la importancia de la melatonina, la vitamina D, dos grandes e importantes hormonas. Vimos en el programa número 3 cómo previniendo la obesidad, el sobrepeso y cómo tratándola de una manera sencilla y práctica podemos evitar las complicaciones de COVID. Vimos también en el programa anterior cómo la diabetes se puede controlar solo con dieta, aparte de los medicamentos indicados normalmente. Y ahora nos toca ver el tema de hipertensión. Hipertensión es el mayor de los riesgos que presenta al contraer la enfermedad del COVID-19. COVID e hipertensión juntas hacen una bomba de tiempo. Por eso es muy importante esta plática, yo creo que es la más importante de todas las pláticas, la 5 y la 8 son las más importantes, pero todas son importantes finalmente. Bien, vamos a comenzar con nuestro tema, esta imagen que siempre pongo, es muy importante, que no olviden siempre, siempre la importancia de las medidas de distanciamiento social y las medidas de higiene personal que se recomiendan a nivel gubernamental de todos los países como la estrategia más efectiva para prevenir la infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, una vez que tenemos contacto con el virus SARS-CoV-2, nos tienen que agarrar en un momento clave en el que nosotros estamos con una nutrición al 120%, estamos con nuestras enfermedades crónicas perfectamente bien controladas, nuestro sistema inmunológico está perfectamente sano, nuestro metabolismo es eficiente y todas nuestras hormonas están adecuadamente niveladas. La enfermedad nos va a desgastar cuando nos dé, es una enfermedad muy importante, desgasta mucho a nuestro sistema, por eso es importante empezar en un 120%. Y cuando el virus nos baje nuestras defensas, nos baje nuestro estado de nutrición, pues puede bajar a un nivel en el que todavía sea aceptable y pueda vencer a este virus de una manera efectiva. Todas estas medidas ya las vimos, el reposo, pero manteniendo actividad, monitoreo de los síntomas en el caso de la hipertensión, el monitoreo es el de la presión arterial, si coincide que tienen la presión alta y tienen el problema de diabetes, entonces hay que monitorear más, si tienen además un problema pulmonar agregado, hay que monitorear con un oxímetro de pulso.
Y bueno, sobre todo controlar las enfermedades, tomando sus medicamentos y, por supuesto, siguiendo las indicaciones prácticas que vamos a ver en esta plática de dieta y actividad y ciclos hormonales. Bien, vamos a hablar de la hipertensión arterial esencial. Quiero que sepan que me estoy enfocando al tipo de hipertensión mucho más frecuente en nuestra población, que es la esencial. La hipertensión esencial es aquella en la que los médicos no sabemos por qué se causa. Hay muchos mecanismos por los cuales se da la hipertensión, pero en realidad no sabemos la causa. Por lo menos la medicina moderna no ha logrado reconocer una causa clara de la hipertensión arterial esencial. Y aquí es donde nuevamente me permito al meter una definición que va ad hoc a nuestra plática, que es adecuada para el término que estamos estableciendo actualmente. No es la definición oficial, igual que tampoco la de diabetes fue la definición oficial y la obesidad tampoco, pero acá es importante porque nos permite tomar una acción que podamos realizar en casa y comprender obviamente por qué el virus está afectando tanto a nuestro organismo en el caso de pacientes con hipertensión. Bien, para estos fines la hipertensión arterial es una adaptación sistémica persistente, y quiero recalcar el término adaptación. El organismo se está adaptando de manera sistémica, general y de manera persistente todo el tiempo para aumentar la entrega de oxígeno y de nutrientes a órganos vitales. Cuando aumenta la presión en nuestro sistema, es mucho más probable que llegue el oxígeno y que lleguen los nutrientes a los órganos vitales. Y por lo tanto, para estos fines, nos conviene ver la hipertensión como una adaptación a una falta de oxígeno y a una falta de nutrientes como el generador de la hipertensión. Este proceso, sin embargo, está bien tenerlo de vez en cuando, pero cuando lo tenemos a largo plazo, causa daño a nuestros vasos sanguíneos, un daño muy importante, y a nuestros órganos vitales, que finalmente acaban sufriendo tanto por la deficiencia de oxígeno y nutrientes como por los efectos de la presión arterial elevada y de los mecanismos que se levantan o que comienzan al mismo tiempo que se regula, que aumenta la presión arterial. El diagnóstico es muy sencillo, pero se tiene que hacer en una clínica de salud, que es la presión arterial elevada, medida por un esfigmomanómetro, un aparatito especial para medir la presión en el brazo. La forma más práctica de diagnosticar la hipertensión. A veces puede haber síntomas, pero generalmente no. Los síntomas que puede haber son dolor de cabeza, sensación de zumbidos en los oídos, quizás algunas lucecitas que uno ve de repente, pero el dolor de cabeza más ubicado a la parte posterior de la cabeza, pero habitualmente no se presentan síntomas. Si acaso un cansancio continuo, cotidiano, pero la hipertensión le han llamado el asesino silencioso porque efectivamente solo se diagnostica cuando le toman a alguien la presión arterial, aunque no tenga malestar, y sale la presión elevada. Suele haber problemas concurrentes, una persona con diabetes mellitus tipo 2, con sobrepeso, con desnutrición, adicionado o agregado al sobrepeso, como vimos en la plática pertinente, o en un estado de inflamación crónica con todas las enfermedades asociadas, pues tiene mayor riesgo de tener hipertensión arterial. Puede haber ya daño a órganos y sistemas, y si no, se van desarrollando conforme avanza la hipertensión no tratada con medicamentos y no tratada con dieta y ejercicio. Viene la sal es la culpable, por lo menos tradicionalmente se reconoce a la sal como la culpable de la hipertensión arterial. Vamos a ver que no es tanto así. Bien, quiero recalcar la importancia. En México, que es el país donde yo vivo, tenemos una prevalencia de hipertensión de acuerdo al último censo, la encuesta nacional de salud y nutrición 2016-2018. Tenemos que la prevalencia en hombres y mujeres de 16 y 18%, de 16%
en el 2012, de 18% en el 2018. Más en mujeres, 18.5%, en el 2018 subió a 20.9%. En hombres, 14.1%, subió a 15.3%. Pero finalmente esto quiere decir que una de cada 5 personas en el 2018 tenían hipertensión diagnosticada con anterioridad. Conforme se incrementa la edad, crece el porcentaje de la población con diagnóstico previo de hipertensión. Estos datos son para diagnóstico previo de hipertensión. Cuando llega el encuestador, pregunta, ¿usted tiene hipertensión? Y si responden que sí, aquí da este valor. 2 de cada 10 personas son las que tienen el diagnóstico previo de hipertensión arterial. Pero llegando a los 50 años aumenta la prevalencia, llegando inclusive hasta un peligroso 26%, un cuarto de los encuestados en el grupo de los 70 a 79 años de edad. Pero si además nosotros le tomamos la presión arterial a todos los encuestados, nos vamos a dar cuenta que hay algún porcentaje muy importante de personas que no se conocían con hipertensión y sin embargo la tienen. Y esto hace que aumenten nuestros porcentajes un 50%. Entonces, podemos decir que en el 2018, si tomamos en cuenta a los que se encuestaron más los que se diagnosticaron en el momento, es muy probable que en este valor general nosotros lleguemos a un 30%. 30%, 3 de cada 10 personas con hipertensión. Y es muy probable que aquí lleguemos igual al 30%, igual aquí un 25%, pero en el grupo de mayor riesgo de personas de 70 a 79 años de edad, es probable que lleguemos a un 40% de la población mayor de 70 años con la presencia de hipertensión. O sea, prácticamente 1 de cada 2 personas mayores de 70 años van a tener ya sea hipertensión diagnosticada y tratada o hipertensión diagnosticada en el momento. De ahí la importancia de esta enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria crónica que se sinergiza con el virus, con el SARS-CoV-2, y entonces es la que nos pone en mayor riesgo de tener estas complicaciones del COVID-19. Vamos a profundizar un poquito en las generalidades de la presión, de la hipertensión arterial esencial, recalco que es la esencial, la más frecuente por mucho y la que no sabemos o no tenemos una causa identificada, causas no identificadas. Presión arterial normal es de 110/70 y recientemente se han implementado estos límites para diagnosticar hipertensión. Si la primera medida es más de 130 y la segunda medida es más de 80, decimos que hay una hipertensión arterial. En 2 estadios, el estadio 1 o el estadio 2, cuando es más severa ya las cifras, más altas, pero entonces con esto podemos decir que una cifra de presión normal va en 110/70, más o menos. Puede ser 160, puede ser 120/80, pero no debe de pasar de 120/80. Cuando pasa de ese nivel de 120/80 ya estamos en riesgo de que los siguientes niveles estén por arriba de 130/80 y que entonces tengamos el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Por qué no se han identificado las causas? Es muy angustiante saber que la causa más frecuente de esta enfermedad metabólica tan grave no tiene una causa identificada. Y bueno, por lo menos sí tenemos tratamientos, pero hay infinidad de tratamientos y realmente no sabemos cuál es el que le va a funcionar mejor al paciente. De repente se le da uno que le funciona bien, pero a veces no funciona bien. Entonces, conocemos o tratamos de entender más o menos cómo se genera la hipertensión, cuáles son los mecanismos que llevan a que la hipertensión se presente. Eso sí lo sabemos muy bien, pero no qué es lo que en un primer momento causó la hipertensión. Bueno, lo que ya había dicho, ¿no? La prevalencia aumenta con la edad y la presencia de otras enfermedades metabólicas concomitantes. Clásicamente se ha descrito que hay factores que nos ponen en riesgo de tener esta hipertensión arterial esencial. Los factores que no podemos modificar, como nuestra edad, el antecedente de que nuestra familia tenga el mismo problema o que tengamos nosotros otros problemas como estas enfermedades asociadas. Pero sí hay factores que nos ponen en riesgo que podemos modificar.
y todo el tiempo se hace énfasis en estos factores de riesgo. Se propone como un factor de riesgo el exceso de sal, el exceso de grasas, tabaco, alcohol, sobrepeso, obesidad, inactividad física, insuficiente ingesta de frutas y verduras. Estos son clásicamente descritos, están descritos no por mí, sino en la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto son los mismos para todo el mundo. En diferente grado participan todos ellos. Yo todavía cuestiono que realmente sea el exceso de sal, el exceso de grasas, pero esto es algo que pues saben mis pacientes y que yo lo sé, y que a la hora de tratar a mis pacientes, haciendo las modificaciones específicas que vamos a ver, pueden resolver su hipertensión sin necesariamente hacer algunas de estas restricciones, como de la sal o de la ingesta de grasa. Si sabe uno elegir cuáles son las mejores grasas, las grasas buenas, no se tiene que restringir la grasa. Si uno sabe elegir la mejor sal, también no se tiene que restringir la sal. Pero esto es lo más importante de esta imagen cuando vemos los factores de riesgo metabólicos, y estos factores de riesgo no se suelen mencionar en las guías de tratamiento. Y los riesgos metabólicos, los factores de riesgo metabólico, es que a los tejidos, y esto es clave, les está llegando una cantidad insuficiente de oxígeno y de nutrientes a los tejidos, ¿sí? Lo que dice acá es un enfoque ya más dirigido a buscar la causa, esta causa que no podemos identificar. Hay muchos que proponen, sobre todo conocedores del metabolismo, proponen que hay un insuficiente aporte de oxígeno y nutrientes de ambos a los tejidos, y que esta insuficiencia crea una deficiencia celular en la producción de energía. La mitocondria, que es la parte de la célula que está encargada de producir energía, no tiene los recursos suficientes para producirla, o no los tiene de una manera completa o eficiente. Y entonces el organismo busca compensar, busca ver la forma en la que puede aumentar este oxígeno y nutrientes a los tejidos, y la forma de compensarlo es aumentar la presión arterial para que llegue la sangre con más fuerza, con más fuerza a los tejidos a los que debe llegar, a los tejidos vitales. Esta es una propuesta metabólica del origen de la hipertensión. Hay muchas propuestas, pero la metabólica habla de este insuficiente aporte. El daño celular consecuente por el exceso de presión arterial y por el exceso de oxígeno que de repente llega en no las mejores condiciones de la mitocondria, produce radicales de oxígeno, radicales libres, que son especies de oxígeno que no queremos, que son dañinas. Y hay un daño al endotelio, que es el vaso sanguíneo. El endotelio es la pared que recubre por dentro el vaso sanguíneo, y un daño a los tejidos tisular, se refiere a eso, por la inflamación que genera este estrés continuo de mantener la presión elevada para poder sustentar este aporte a los tejidos. Esta base metabólica tiene su fundamento, y su fundamento es que si nosotros nos enfocamos a corregir estos problemas, la hipertensión se controla. Como yo les decía desde uno de los primeros programas, cuando fue la entrevista de la revista Cuerpo Sano, yo les comentaba que yo tuve hipertensión arterial, fue uno de mis diagnósticos hace 10, 15 años, y con un enfoque metabólico, otros le llaman un enfoque funcional, un enfoque alternativo, porque no es medicamento clásicamente descrito, sino es un enfoque pensando en que lo que necesitamos es tener una buena nutrición, un buen aporte de oxígeno, y con ese enfoque, en este momento, yo no estoy tomando medicamentos para controlar la presión arterial, y solamente siguiendo estas sencillas reglas de nutrición, de ejercicio, de rutina, de horarios, es como he podido controlar mi presión arterial elevada, y ya no tomo medicamentos. Y los pacientes que acuden a mi consulta tienen ese beneficio también, que podemos valorar si realmente requieren un tratamiento tan agresivo con medicamentos e ir quitando los que se puedan quitar. No siempre se pueden quitar, pero para que la hipertensión arterial se controle
clásicamente con la nutrición y con horarios y con el respeto a los ciclos hormonales, como vimos en una de las pláticas anteriores. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es una nutrición completa? Ya lo hemos visto con anterioridad, esta imagen la he repetido. El sol, fuente de vida, fuente de energía, el agua de nuestro planeta, el aire de nuestro planeta y la tierra llena de minerales son los que dan vida a las plantas y a los animales. A las plantas que pueden tener variedad de colores y que nosotros debemos de consumir porque son la energía directa del sol llega a las plantas y que tienen pues toda esta diversidad de colores, las hojas verdes, tallos, frutos que tienen igual diversidad de colores, bayas y cítricos son los más recomendables por su gran contenido de antioxidantes, pero cualquier fruto es bueno, semillas como las oleaginosas, las raíces del agua y de la tierra. Entonces, toda la planta es la instrucción número 1, todos los colores, todos los sabores en esta imagen circular de 5 colores, el verde, el blanco, el morado o azul, variantes de azul y morado, el rojo y variantes de naranja, amarillo, amarillo anaranjado, y los sabores que nos da la naturaleza de las plantas. Entonces, comer toda la planta es una instrucción importante para tener la mayor parte de las vitaminas y los minerales presentes en nuestro planeta, en la Tierra, a través de las plantas. Y también comer los animales, porque somos omnívoros, comemos de todo, y hay ciertas vitaminas que no se producen en las plantas y que no podemos obtener si no consumimos proteínas de origen animal o derivados de origen animal. Los aceites omega 3, aunque hay en las plantas, no es en suficiente cantidad como las hay en los pescados. La vitamina B12 no la hay en suficiente cantidad como la hay en la carne. Igual el hierro, el calcio, lo podemos tener en mejor cantidad, en mayor cantidad si comemos animales. El animal que ustedes quieran, puede ser peces, pueden ser aves, pueden ser incluso huevo, que son bastante nutritivos, el huevo, y derivados de la leche también puede ser, para quien los tolere, son fuente de energía. Un representante de todos ellos, de cualquiera de ellos, con cada comida, es la regla que yo he dado desde un inicio. Comer, basar una vida en el consumo de plantas de todos los colores y de todos los sabores para asegurar el mayor aporte de nutrientes y al menos un representante del grupo animal con cada comida. Puede ser un huevo, con un huevo es suficiente para tener el aporte suficiente de las proteínas y de alto valor biológico y de los nutrientes que puede hacer falta en una planta. Puede ser un pedazo de queso, una porción, o un poco de pescado. Pueden ser perfectamente nuestras fuentes de estas vitaminas y minerales que hacen falta en las plantas y que la producen en mayor cantidad los animales. Esa es una nutrición completa. Diversidad de colores, toda la planta. Si llegamos a comer algún animal, lo más que se pueda comer de ese animal o derivados del grupo animal. Bien, esta es la nutrición completa. Pasamos a la siguiente imagen. Vamos a ver, a tratar de profundizar un poquito más en esta idea de la causa metabólica de la hipertensión. Como les había comentado, esta causa metabólica consiste en un bajo aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, más los mecanismos compensatorios que hace nuestro organismo para aumentar el aporte. Y estos son los mecanismos compensatorios y por ello mismo es que no podemos identificar nosotros médicos una causa específica que genere la hipertensión, no la podemos encontrar porque no nos vamos al origen del problema. Y solamente vemos que el corazón está con la fuerza y la frecuencia aumentadas, ¿sí? Un corazón que late fuerte para lograr bombear más sangre. Tenemos vasos sanguíneos que son de un menor calibre y con este menor calibre aumenta la presión y así la entrega de los nutrientes a los tejidos, pero son vasos sanguíneos que son reactivos.
que pueden reaccionar, además de que no conservan su diámetro original, sino que se hacen más pequeños en su diámetro para que llegue la sangre con mayor presión, pues también generan inflamación estos cambios. Y también hay mecanismos para retener más agua junto con el sodio en nuestro organismo. Entonces, además de que los vasos sanguíneos son más pequeños, tenemos más agua, y estos vasos sanguíneos más pequeños con más agua son bombeados con más fuerza. La hipertensión arterial esencial tiene un poco de cada uno de estos componentes. No es culpable el corazón por latir más fuerte, no es culpable el riñón por retener más agua, y no son culpables los vasos sanguíneos. El culpable es lo que hace que estos tres se presenten al mismo tiempo. Creo que ya me pasé a la anterior, a la siguiente. Ahí está. Los mecanismos que hacen que estos tres reaccionen, cada uno a su manera, tratando de compensar, y pues es ante esta propuesta metabólica un inadecuado aporte de oxígeno y nutrientes a nivel celular. A nuestras mitocondrias no llega lo que debe llegar, o llega en cantidad insuficiente, o aunque llegue buena cantidad de energía y de oxígeno, las mitocondrias no están en las mejores condiciones porque no tienen vitaminas, no tienen minerales en suficiente cantidad para transformar los nutrientes en energía como debería de ser. Y bueno, aquí tenemos varios que están implicados. Hay un aumento de la actividad de la renina plasmática, del cortisol, que está elevado de manera persistente, la angiotensina 2, que aumenta la fuerza del corazón y disminuye también el calibre de las arterias. Los tromboxanos y leucotrienos son moléculas que clásicamente descritas aumentan la presión arterial, disminuyendo el calibre, pero también aumentan la inflamación crónica de nuestras enfermedades crónico-degenerativas, las citocinas proinflamatorias, y aquí es donde coincide con el COVID-19, que crea citocinas proinflamatorias, el mismo COVID. Además, el COVID-19 también coincide con el aumento de la angiotensina 2. También hay aumento de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central, insulina, aldosterona, hormona antidiurética, en fin, hay muchas hormonas implicadas en la generación de la hipertensión arterial esencial, y para cada uno de estos factores desencadenantes de la hipertensión arterial hay un tratamiento específico. Sin embargo, cuando damos un tratamiento específico para disminuir ya sea la angiotensina 2, o disminuir la aldosterona, o disminuir la actividad de la renina, entonces estamos enfocándonos en las consecuencias. Estas son consecuencias de un problema metabólico inicial, y no estamos enfocándonos en restablecer este aporte de oxígeno y nutrientes y vitaminas y minerales y todo lo necesario para que las mitocondrias a nivel celular funcionen a la perfección. Y aquí es donde ya podemos ver cómo resumir las pláticas anteriores. Hubo una plática en donde hablamos de obesidad, la plática número 3, la plática número 4 de esta misma serie hablamos sobre diabetes, y la plática número 5 se está refiriendo a la hipertensión. 3 enfermedades metabólicas, 3 enfermedades asociadas con mayor riesgo de complicarse por el COVID-19, y 3 enfermedades que tienen componentes inflamatorios muy importantes. El origen del problema, lo platicamos en la plática de obesidad, fue una deficiencia de nutrientes en general que, aunado con un consumo excesivo de carbohidratos, que ya vimos también dónde está este exceso de carbohidratos en todos los productos industrializados, y como una compensación que aumenta el consumo de alimentos, pues puede lograr vencer esta deficiencia de nutrientes. Entonces, una compensación es aumentar el aporte de energía y el almacenamiento de grasa para tener más nutrientes, pero como de por sí, de entrada, nuestra dieta es insuficiente de vitaminas y minerales, aunque sea excesiva en carbohidratos, es deficiente en vitaminas y minerales. Por lo tanto, por más que se busque una compensación con el exceso,
no es suficiente para vencer un problema nutricional de base. En la diabetes, en la práctica de diabetes, vimos que predomina una deficiencia de vitaminas, un mal funcionamiento de la mitocondria, un daño inflamatorio a tejidos como el páncreas. Entonces, estamos consumiendo de una manera excesiva los carbohidratos, componentes inflamatorios de nuestra dieta y antinutrientes también presentes en nuestra dieta, que es importante saber reconocerlos, saber inactivarlos, saber cuáles son esos componentes inflamatorios que nos están ocasionando el daño a los tejidos que finalmente ocasionan la diabetes. Pero bueno, la compensación es, vamos ante una deficiencia de vitaminas, a aumentar el aporte de energías, aunque de manera provisional haya un daño a los tejidos, porque es más importante mantener la vitamina día a día, pero esto va ocasionando a la larga un daño oxidativo crónico, un daño a los órganos que están trabajando a marchas forzadas para tratar de conseguir estas vitaminas que hacen falta. Y la hipertensión, desde un punto de vista metabólico funcional, es exactamente lo mismo. Sobre todo hay una deficiencia de minerales y el organismo busca compensar esta deficiencia de minerales aunado a una dieta desbalanceada, busca compensarlo aumentando el flujo de oxígeno y nutrientes a los tejidos a expensas de un daño, que en el mejor de los casos es transitorio, si nosotros mejoramos nuestra alimentación, pero normalmente no mejoramos la alimentación, entonces se vuelve un daño que a la larga oxida, inflama nuestros tejidos y daña a nuestros órganos que están trabajando a marchas forzadas, como el corazón, riñones, cerebro y en general los vasos sanguíneos. Entonces, deficiencia de nutrientes, de vitaminas, predominio de vitaminas, un daño a los tejidos por un mecanismo compensatorio que no es el ideal. Lo ideal es que aumentemos el aporte y en el caso de la hipertensión arterial faltan minerales, además de esta dieta desbalanceada, un consumo excesivo de carbohidratos, proteínas, en este caso, no está presente el exceso de proteínas en la generación de la diabetes, pero sí el exceso de proteínas en la generación de la hipertensión. Entonces hay que saber seleccionar las proteínas de alto valor biológico. Pues este es el problema. Vamos a ver la siguiente imagen. Este desbalance hormonal, esta dieta desbalanceada que les comentaba, quiero recalcar por qué es desbalanceada. Si vemos acá, todos los vegetales que hay aquí presentes son una variante de los blancos. ¿Se acuerdan que vimos los 5 colores, los 5 sabores? Bueno, pues todos ellos aportan nutrientes, pero solamente ciertos nutrientes, los nutrientes que aportan las plantas en color blanco. Entonces, ya sea el blanco puro, o ligeramente amarillento, o ligeramente pardo, un poquito de color más aumentado. Acá son diferentes tonos que parten del blanco, pero todos ellos tienen las vitaminas propias de los vegetales color blanco, pero faltan los naranjas, faltan los azules, faltan los morados, faltan los rojos, porque todos ellos sabemos, en prácticas anteriores lo hemos visto, que tienen todos los antioxidantes que hacen falta. El problema no es consumirlos, todos ellos, el problema es el exceso. Y aquí se agregan todos aquellos productos con exceso de proteínas adicionadas y conservadas que están enlatados, como en este caso, o están conservados de diferentes formas, agregando colorantes, agregando otros químicos no deseables. Aquí es este exceso de proteínas comercializadas las que también contribuyen a la hipertensión arterial. Entonces, no es malo consumirlos, nuevamente el exceso es lo que hace daño. Y una dieta con estas características es una dieta típicamente insuficiente en muchas vitaminas y minerales. Bien, aquí están las 3 deficiencias que son incluso más importantes de otros minerales que hay en la parte verde de las plantas, que hay en la parte roja de las plantas, el magnesio, los antioxidantes de los vegetales rojos, en fin, todos los fitoquímicos bioactivos que vimos en pláticas anteriores, propias de cada uno de los colores adicionales de las plantas. Y estos fitoquímicos, por ejemplo, los fitoquímicos de los
del grupo morado, el resveratrol es uno de ellos, la curcumina es otro de ellos, tienen potencial vasodilatador, antioxidante y antiinflamatorio. Y no los estamos consumiendo si solamente basamos nuestra alimentación en el consumo de estos cereales y el consumo de estas proteínas industrializadas en exceso. No así si es la proteína fresca, directa, igual que los vegetales frescos, pues son la mejor fuente de energía y de aporte de nutrientes. Bueno, entonces, les comentaba desde el principio, ha sido identificado como el culpable de la hipertensión, ha sido la sal, pero hay muchos médicos especialistas que realmente cuestionan si es el exceso de sal el problema generador de la hipertensión. Se sabe que el consumir sal aumenta un poquito la presión arterial de manera transitoria, pero de ahí a que genere el problema, la enfermedad, la hipertensión, y que por lo tanto el restringir la sal sea lo que cura la hipertensión, pues no tiene ningún fundamento médico científico claro. Está muy raro que siendo el sodio y el cloro los minerales más abundantes en nuestro planeta y que son esenciales para nuestra vida, que forman la mayor parte de nuestros minerales, sean dañinos. Es decir, los minerales más importantes, más abundantes, a los que seguramente el organismo está más adaptado, no puede ser que sean los causantes de la hipertensión arterial, porque además vemos que si nosotros suprimimos por completo la sal de la dieta, pues no estamos resolviendo la hipertensión sigue, a pesar de que llevemos a cero nuestro consumo de sodio y de cloro, y entonces hay que buscar otras causas de la hipertensión, porque esto definitivamente no es. Pero bueno, clásicamente se sigue describiendo como esta falta, este exceso de cloro y de sodio, y llegan a tomar medidas como quitar los aleros de la mesa. Pero quiero que vayan un poquito más lejos. ¿Será este exceso de sal el problema o será la deficiencia de otros minerales? Y este enfoque lo tienen muchos especialistas. Deficiencia de calcio, está clásicamente descrito que quien toma suplementos de calcio mejora su presión arterial. En las unidades de terapia intensiva, en los hospitales se administra calcio y mejora la presión arterial. No será una deficiencia de magnesio, por eso están en rojo. El magnesio también se ha descrito para tratar la hipertensión arterial, las crisis hipertensivas en hospitales de manera intravenosa, las crisis convulsivas, otros problemas de daño y de irritación a nivel de varios tejidos se quitan con dar un aporte suficiente, inclusive intravenoso, de calcio, de magnesio. El hierro no será que esté insuficiente también. El zinc, el selenio y el cobre son aquellos electrolitos o minerales que más se han investigado como posibles causas del problema de la hipertensión. Yo en lo particular estoy tomando suplemento de magnesio, además de seguir un horario y una rutina, y de esa forma es como yo estoy controlando perfectamente la hipertensión arterial. Tengo 110/70, de veras nunca había tenido una presión arterial tan bien controlada y sin medicamentos, tomando los suplementos selectos que me di cuenta que hacen falta y siguiendo horarios muy específicos de los alimentos para poder controlar esta hipertensión. Hay que conocer la fisiopatología de fondo, la causa de fondo, y empezar a tratarla para lograr vencer estos problemas. También los ocasionantes del problema, mucho más allá de la sal, es el exceso de glucosa, el exceso de insulina, clásicamente descrita la insulina como uno de los factores que hace que todos los demás que vimos en la lista, todas las demás hormonas que vimos, que aumentan la frecuencia y la fuerza del corazón, que disminuyen el calibre del vaso sanguíneo, que hacen que se retengan líquidos, están ocasionados de manera inicial por la insulina. Y hay otros agentes oxidantes e inflamatorios que hay que disminuir de nuestra ingesta y hay que vencer esta deficiencia. Hay que consumir agentes vasodilatadores, hay que consumir agentes antioxidantes y agentes antiinflamatorios, que ya vimos todos ellos cuando vimos la variedad de colores que hay en los vegetales, vimos cuáles son los antioxidantes, cuáles son los antiinflamatorios y cuáles son los vasodilatadores.
Vamos a pasar a la siguiente, la mala nutrición y la hipertensión. Entonces tenemos una dieta con excesivo consumo de carbohidratos y de proteínas en exceso, no bien seleccionadas, que no son de alto valor biológico, un exceso de antinutrientes y sustancias inflamatorias que pueden estar presentes en los alimentos y que no sabemos identificar, y hay que saber identificar para poder evitarlos o tratarlos para de manera adecuada tener una cantidad mínima. Tenemos una disminución en la ingesta de grasas, particularmente de aceites esenciales. Ahí es donde yo cuestiono por qué se restringe la grasa si hay una gran cantidad de aceites esenciales que nosotros tenemos deficientes y que nos pueden ayudar a controlar la hipertensión arterial. Lo vamos a ver esto de los aceites en la siguiente plática cuando hablemos de colesterol y triglicéridos. Vamos a hablar sobre los aceites esenciales que necesitamos para poder tener una buena respuesta antiinflamatoria. Vitaminas, minerales, antioxidantes deficientes. Daño a órganos clave. Los órganos más dañados en el caso de la hipertensión son el corazón, el riñón, el cerebro y nuestros vasos sanguíneos, que finalmente los vasos sanguíneos llegan a todos los tejidos. Un problema de plaquetas aumentadas, de defensas que están fuera de control, no funcionan bien, no acaban con un virus importante o tienen una respuesta exagerada. Entonces, las enfermedades derivadas de esta mala nutrición son hipertensión, este estado oxidativo crónico, estado inflamatorio, un daño multiorgánico, todos ellos, y bueno, pues todo lo demás que genera este problema, la ansiedad, depresión, obesidad, diabetes, en fin, defensas bajas, un sistema inmunológico deprimido y un daño a todos nuestros órganos y sistemas. Y aquí es donde ya entra el virus. Este artículo es de una revista muy importante a nivel médico. Este es el virus y esta es la superficie de una célula. El virus entra a las células porque hay un receptor que se une a la corona del coronavirus. La corona tiene estas proteínas que son llamadas el spike. La proteína spike se une a uno de nuestros receptores celulares más importantes, que es una enzima. Es la enzima convertidora de angiotensina, la número 2. Esta enzima convertidora de angiotensina número 2 está presente en muchos órganos. Aquí está, la ECA2 está presente en todo nuestro endotelio vascular, en todo el recubrimiento interno de nuestros vasos sanguíneos, está la enzima de la convertidora de angiotensina 2. Los pulmones, obviamente, porque por ahí es la vía de entrada del virus, pero una vez que entra al pulmón y se va a los vasos sanguíneos, este virus va a estar presente en todos los vasos sanguíneos. Tiene una presencia también en el aparato gastrointestinal, que lo daña, por eso algunos síntomas gastrointestinales, en el caso de infección por el SARS-CoV-2. Hígado y páncreas los acaba destruyendo si la enfermedad no está bien controlada. Riñones, hay casos de insuficiencia renal, hemoterapia intensiva, de diabetes por falla del páncreas, hemoterapia intensiva, falla hepática. Esto es la falla orgánica múltiple, tanto por el virus como por las defensas que están mal orientadas. Hay también en nuestro aparato reproductor masculino, femenino, más afinidad por el aparato reproductor masculino, sistema nervioso, de ahí los síntomas como falta de olfato y otros síntomas neurológicos importantes, la piel, de ahí también la presencia de algunas reacciones en la piel, son directamente causadas por el virus o por el tratamiento. Neutrófilos, linfocitos T, son todas estos neutrófilos, nuestra primera línea de defensas, no funcionan bien. Por presencia del virus, los linfocitos T, que son nuestras defensas específicas, tampoco funcionan de la mejor manera que quisiéramos, y también el tejido adiposo, que funciona como una reserva. Entonces, este receptor del virus está en todas las células. Y aquí vimos que en una imagen anterior, como la angiotensina 2 es una hormona que produce el aumento de la presión arterial, un estado oxidativo y un estado inflamatorio crónico. Bueno, pues resulta que esta enzima convertidora de angiotensina número 2 es la responsable de inactivar al malo de la película. Este que genera la hipertensión arterial y que genera el daño vascular, si no está bien regulado, lo deshace la angiotensina 2, lo inactiva, lo convierte
en estos dos componentes que son inactivos. Entonces, en el COVID-19 hay una falta de estos componentes inactivos y hay un exceso de estos componentes que no se han podido inactivar, y entonces están en exceso, y este exceso de angiotensina 2 crea este daño agudo al pulmón y estos problemas en el corazón. Aquí me faltó poner el corazón también. También hay presencia de ECA2 en el corazón, hay presencia de vasoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular, en fin, todo un estado inflamatorio por esta afinidad que tiene este virus por este receptor. Y ECA2, o enzima convertidora de angiotensina, está presente de manera aumentada en todas las personas que tienen hipertensión. Entonces, toda la vía aumentada en personas con hipertensión, pues más lugar donde el virus puede ejercer su acción y meterse en las células. Entonces, de por sí, un paciente hipertenso tiene todos los mecanismos que generan hipertensión aumentados, incluyendo la angiotensina 2, bueno, pues más puerta de entrada para el virus. Hay que tomar los medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Hay que tomarlos, si están indicados, se controla nuestra presión, hay que seguirlos tomando porque van a disminuir esta presencia de estos agentes inflamantes, estos agentes tóxicos, estos agentes cuyo exceso pueden causar este problema a todos los órganos y sistemas. Entonces, no suspender un tratamiento mientras haya hipertensión. Si nosotros logramos controlar la hipertensión con dieta, con ejercicio, con horarios, con régimen, entonces, pues podemos hasta inclusive quitar los medicamentos. Pero si hay tantita hipertensión, hay que tomar los medicamentos indicados por su médico. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Espero que me dé tiempo de preguntas y respuestas. Hipertensión y COVID es muy parecido a lo que vimos para la diabetes. Hay una inflamación crónica de la enfermedad como tal, más una inflamación aguda ocasionada por el virus. No me voy a detener mucho, quiero que si pueden tomar una captura de la pantalla, pero es muy parecido a lo que vimos para la diabetes. Ya tenemos de por sí inflamación, vasos sanguíneos afectados, un estado que aumenta la coagulación, un estrés oxidativo, una falla de la inmunidad, un corazón sobrecargado, presión descontrolada, riñones afectados, y el COVID hace lo mismo, pero lo aumenta, lo exacerba, lo empeora. Entonces, ante un daño previo, un virus particularmente agresivo que está enfocado en los daños metabólicos y ahí le pega todavía más fuerte. Bueno, vamos a pasar a nuestras dos imágenes de las recomendaciones. Controlar la hipertensión. Además de eliminar los factores de riesgo modificables que vimos, el tabaco, el alcohol, en fin, todos los que vimos con factores de riesgo modificables, el sobrepeso, el exceso de sal que mencionaban ahí, el exceso de grasa, que son los clásicos, pues hay que tratar de tener una dieta pues, lo más sana posible, quitando totalmente esos factores de riesgo. Además, tomar todos los medicamentos que están indicados por nuestro médico, nuestro endocrinólogo, para el control de la hipertensión, siempre en casa. En esta época del COVID, quien esté en casa con hipertensión, tiene que tener un medidor de presión arterial, un esfigmomanómetro, lo tiene que conseguir y estar monitoreando continuamente su presión arterial para estar seguro que está en buenas condiciones, que está en 110/70, ya sea por medicamentos o por hábitos, o por las dos. Y saber en qué momento contactar al sistema de salud en caso de presentar síntomas, cualquier combinación de ellos, o aunque sea uno solo en esta pandemia, uno de ellos solito, para una persona que tiene el riesgo, porque ha tenido contacto y porque tiene la hipertensión arterial, es suficiente para que haya una consulta con su médico o una visita a los sistemas de salud. La dieta, vimos que eran importantes los minerales, las vitaminas y los fitoquímicos del grupo vegetal. Nuevamente la regla de los 5 colores, 5 sabores, para asegurar que están ingresando todas las vitaminas, todos los minerales, todos los antioxidantes, todos los antiinflamatorios, todos los vasodilatadores. Lo garantizamos, estamos consumiendo estos 5 sabores, 5 colores y al menos un representante del grupo animal.
que tiene las proteínas de alto valor biológico, que tiene en buena medida los aceites esenciales y tiene las vitaminas que hacen falta de origen animal, complementando a las que son de origen vegetal. Evitar a toda costa refinados y procesados, como lo vimos en la imagen anterior, y todos sus derivados en la medida de lo posible. Antinutrientes y sustancias antiinflamatorias, o evitarlas o inactivarlas. Es permitido tomar los suplementos indicados en cada caso. Yo les decía, en mi caso, magnesio. Hay casos en los que el potasio es suficiente. Hay casos en los que la sola suplementación de la vitamina D hace la diferencia y se resuelve el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, el azúcar elevada, solamente suplementando la vitamina que haga falta, el mineral que haga falta, la vitamina D, por poner un ejemplo de pacientes que he tenido. Bien, y más recomendaciones. Hay que tener un respeto a los ciclos hormonales. Como lo vimos desde la plática número 1 que vimos día, noche y COVID-19, vimos la importancia de que en el día hubiera vitamina D, en la noche hubiera melatonina. Importante mantener el momento del día en el que uno está despierto y el momento de la noche en el que uno está dormido. Es muy importante porque las hormonas basan sus ciclos en el día y en la noche. Descansar del día, activarse en el día y descansar en la noche. Hay hormonas propias de la mañana, de la tarde y de la noche. Esto ya lo platico con más detenimiento con mis pacientes, pero hay que saber de qué manera podemos nosotros respetar nuestros ciclos hormonales para que no haya interrupción de ellos. Energía ya sea que provenga de las reservas o energía que provenga de fuente externa. Hay que saber cuándo nuestro organismo está preparado para sacar reservas y cuándo nuestro organismo está preparado para recibir alimento o energía de fuente externa. Entonces, son los horarios que les decía, horarios clave para la alimentación. La actividad física también mejora la hipertensión, solamente hay que tener un cuidado de en qué momento se inicia el ejercicio de una manera cautelosa, gradual, monitoreando siempre los síntomas, la presión arterial. Hay que elegir un ejercicio metabólico, lo he platicado en sesiones anteriores, cuál es el ejercicio metabólico, es el ideal. Y lo primero, no dañarse, no hacer ejercicios que nos generen impacto a nuestros órganos que de por sí ya pueden estar dañados, nuestras rodillas, nuestra espalda. Es muy importante que sepamos elegir cuál es el mejor ejercicio que nos beneficie y que no nos dañe. Y conocer los horarios clave para nosotros. Cada quien tiene un horario clave, pero hay horarios clave que son generales, de alimentos, de ejercicio, momentos en los que podemos tener nuestra creatividad, le llaman actividades recreativas o de esparcimiento, son más momentos en los que uno puede ser creativo, cuando podemos estar tranquilos, en reposo, inclusive haciendo alguna actividad o alguna actividad diferente, y en qué momento nos tenemos que hidratar en el día. Bueno, eso es todo el día tenemos que estar hidratados, en la noche no podemos, pero todo el día podemos mantener nuestra hidratación. En fin, pues esta fue la plática de hoy. Tenemos un ratito para preguntas y respuestas. Estos son los datos en donde me pueden encontrar. Pueden pedir una consulta para profundizar un poquito más a detalle en cada uno de sus casos, ver qué deficiencia vitamínica tienen. Y acá tenemos Sendero Oaxaca, es el sitio que el Centro Dermatológico tiene en Facebook, en Instagram y en YouTube. Bien, pues esta fue la plática de hoy. Vamos a ver preguntas y respuestas. Bien, Araceli Villarreal, ¿qué tal? Desde Cuernavaca, un saludo y gracias. Un saludo a todos ustedes, los quiero mucho. Saludos desde Huitláhuac, Veracruz. Un saludo. Estos videos parece que no se ven mucho en vivo o no me hacen muchas preguntas acá, pero no hay ningún problema. He visto que son muy importantes, se comparten muchísimo en Facebook, se comparten muchísimo en YouTube, hay muchas vistas. Es muy importante que se comparta, muy, muy importante. Si conocen algún familiar hipertenso, por favor, compártanlo. Esta
plática tiene un enfoque general, pero más dirigido a la hipertensión. La plática anterior tiene más enfoque hacia la diabetes, pero todas son útiles porque si les digo que 40% hay de prevalencia de hipertensión en ciertos grupos de edad, pues es muy probable que de 3 personas que ustedes conocen, una de ellas tenga hipertensión arterial, ya sea familiar o no familiar, pero es importante que les llegue esta plática. Muchos saludos, Mariana, gracias por tus saludos. Una pregunta, ¿cuál es la presión normal que debe tener una persona adulta? Menos de 120 la primera medida y menos de 80, pero de ahí puede ser muchas variables, puede ser 110-70 o 100-60. Actualmente, para los fines metabólicos funcionales, les puedo decir que la mejor presión que puedan tener está alrededor del 110 y alrededor del 70. La primera medida alrededor del 110, la segunda medida alrededor del 70. Y no debe de pasar en ningún momento de 120-80. Esa presión que antes se describía como normal, 120-80, en realidad es una presión que ya está empezando a ser alta. Y esto apenas ha empezado a incluirse esta presión arterial que antes era normal en el rango de lo alto. Entonces, meta, presión de 110-70. La presión que yo tengo ahorita es de 110-70, variante más menos 10, pero en ese rango está, insisto, solo con dieta, solo con hábitos, sabiendo elegir el mejor suplemento, saber cuál es el mejor horario para dormir, para comer, para hacer ejercicio. Si eso lo tienen muy claro y lo siguen día con día y además monitorean sus síntomas, la hipertensión arterial, créanme que se va a controlar y los medicamentos que toman posiblemente los puedan ir disminuyendo. Bien, qué bueno que respondí tu pregunta. 110-70 de hipertensión, ese es nuestro objetivo. Y bueno, pues sobre todo es muy importante que compartan. Mi forma de contribuir ante esta pandemia es dando estas sesiones académicas dirigidas al público en general. Hay mucha ciencia detrás de todo esto, mucha falta de conocimiento también, tanto de parte del grupo de salud como de parte general. Hay de todo, entonces es muy importante que llegue a la mayor cantidad de la población, porque esta plática está pensada en que todos la entiendan. Por ahí tal vez me volví un poquito técnico cuando hablé del virus, pero la idea es que sea lo menos y que la mayor cantidad de información sea práctica, sea útil, la puedan aplicar a su vida diaria y logre controlar sus enfermedades crónicas y logre mejorar sus defensas y su estado general para que cuando tengan el coronavirus presente en su organismo, tengan las defensas necesarias y completas para que puedan vencerlo. Bien, si no hay más, esta es la conclusión de mi plática. Muchas gracias a todos por acudir. Esperen el video más adelante en YouTube y compartan, ¿no? Pidan que haya notificaciones para que vean cada vez que se estrena un nuevo video del COVID-19 como una enfermedad metabólica. Ya saben, cuídate en casa. Nos estamos viendo el próximo jueves.